Es interesante, perdón que lo diga así, es interesante cómo los bots vienen a querer desestabilizar una charla seria. Se está debatiendo abajo con dos, tres cuentas, cero seguidores y otras cuentas armadas hace cosa de 27 minutos según mi máquina con 1500 seguidores. Maravilloso. Perdón, devuelvo el micrófono. No, suele Adelante, ocurrir. Emilio. A ver, sé que para cambiar un sistema... Hay un ratitito, Emilio, vamos a ver si son voces de verdad ya. Voy a poner una encuesta aquí para que voten, me digan por quién votaron. Bien, voy a ponerla acá y aquí pueden votar la gente que está comentando. Adelante. Para que estaba votando. Eso no es democracia, no, mentira. Los filtros, como dijeron, sí, está bien, están. Pero creo que el mayor filtro es decirle a un presidente, desde el presidente hacia abajo, al cargo más bajo, vas a cobrar lo mismo que lo que trabaja un salariado. ¿Sí? Un salario mínimo, vital y móvil del país. Cual fuera. ¿Sí? Desde ahí arranquemos, vamos a ver quién agarra las tostaditas estas. Porque si un presidente y los diputados y senadores cobraran lo que cobramos, el trabajador, más allá de lo que trabaje, yo quisiera saber si quieren agarrar estos sartenes calentitos. Luego de eso, vas a ver que, a ver, ¿cuántos, en como se dice acá, qué es lo que tenías antes de llegar y con qué te vas? Porque muchos que acá llegan en una bicicleta y se van en mansos autos, por decir lo mínimo, ¿no? ¿De dónde sacaste eso? ¿Te lo dio el sueldo que te pagamos? ¿Te lo dimos esto? Esos son los tipos de filtros que hay que empezar a hacer. Y no creo que muchos diputados y senadores quieran ganar un sueldo mínimo, porque no les va a alcanzar. Y me van a decir, y bueno, pero somos gente estudiada. Ah, nosotros no. Gente que se quemó la pestaña, nosotros no. Ok, mi amor, ¿usted cuántas veces va y va y está sancionando en un senado? Una vez a la semana, dos como mucho. Uno no trabaja de lunes a viernes. Y hay otros que trabajan de lunes a lunes. Entonces que trabajen de la misma manera, la misma cantidad de horas, ¿sí? Y ahí vamos a ver la democracia en realidad. ¿Ok? Desde el primer punto. Y sí, un presidente podría plantear los planes quinquenales, como bien ya se dijo, y uno de los pioneros fue Juan Domingo Perón, por lo menos en la Argentina. Y él lo estableció y lo hizo. Pero ¿qué Perdón, pasa? perdón, Emilio. Solo una cosita. Cuando yo sugerí los planes quinquenales, me referí independiente a cualquier presidente que tome el poder. O No, sea, sí. la gente, el pueblo bien, o sea, no todos, el pueblo que está bien de acá, la gente, los ciudadanos que están bien de acá, decidimos y decimos, pucha madre, hay demasiada inseguridad y qué sé yo, y no sé cuántos. Entonces llamamos a un experto o tres y nos dicen, esto hay que hacer, ¿no? Esto hay que hacerlo, revisamos, hablamos con ellos, vamos al barrio, vemos y todo, y ya, se va a implantar eso y eso va para de aquí a 20 años o 10 años y se va como que, No, o eso hay sea, que puede que plantearlo hay según el gobierno, cosas, porque, a ver, está bien, acá hay ciertos ministros no, de... no, es que ahí se cayó todo, No, porque pará. eh, ¿Por qué? Porque viene un ministro, te voy a poner un ejemplo, un ministro de Obras y Servicios Públicos, y te hace una calle, ¿sí? Una calle normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta calle no sirve para unir no sé qué, pueblo con pueblo, ok. Pero bueno, pensaste que aquí a 20 años los autos se van a multiplicar, la gente va a empezar a otra cosa, y no me no, tenías que haber hecho por eso digo, una calle más ancha. no, Y, Pero Emilio, por ejemplo, te doy un ejemplo, el tema de la industrialización en Latinoamérica. No puedes poner industrias por cualquier lado. O no, sea, obviamente que no. entonces, cuando estamos hablando de un proyecto de carreteras, o sea, por eso digo, hay cosas que nosotros son más fijas que otras, ¿me entiendes? Entonces, en un proyecto de industrialización, en un proyecto en el que Latinoamérica busca geopolíticamente y hace un estudio concienzudo geopolítico de dónde, por ejemplo, podrían estar, es ¿Qué? que no sé si esta palabra me podrán banear, el el arsenal armamentístico de Argentina, eso no lo puedes poner en cualquier lado. Hay un lugar que es el más seguro y es el idóneo para hacerlo. Entonces, eso es un plan de aquí a Antes se hacía 10 en la años, ciudad de digamos. Córdoba. Acá estaba, Uy, estaba en la ciudad de ganó, Córdoba. Y ganó la Paisa Escuela de las sabe que, Américas. y Paisa sabe que En la, estaba en escuela, mayor parte ahí. Sí, pero no en queda la por estrecho bélico encuesta, en la República Argentina. ¿Ah? ahorita lo que voy, chicos, lo que voy es de que las carreteras para la industrialización no creo que cambie el plan de aquí a 80 años. O sea, hay un solo lugar, por ejemplo, la mina de cobre y al costadito una fábrica de hacer cablecitos, ¿no? Lo que hablamos ayer de las vicuñas, ¿no? En Puno Mm. tiene que haber ahí y se piensa dónde, ¿me entienden? Entonces, eso es un plan de aquí a 20 años. Entonces, hay cosas que son más fijas que otras.
Hay cosas en las que sí lo podemos conversar y debatir y chévere, cool, pero hay otras que son más fijas, entonces por eso voy a que planes quinquenales de aquí a 20 años y hasta 50, diría yo, de tecnología, de educación, y se van revisando todo el tiempo, ¿me entiendes? Se van revisando. ¿Cómo ve el avance acá en la educación? Ya los chicos tienen, o sea, el pensamiento crítico es cómo van las métricas, ¿no? Vamos a revisar todos los colegios, vamos a hacer una inspección, ¿no? Vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con los maestros, ¿me entiendes? Y eso es un ritual anual que se hace siempre, ¿me Ok, entiendes? pero como dijo Pero acá hay un plan Chris, a 50 años. llega un gobierno que no le pareció y te lo saca. Es que por eso digo, o sea, el plan quinquenal es, o sea, tú, si amigo, tú postulaste y no estás cumpliendo, pues pena de muerte, no sé. No, Es que alguien no que postule y deberíamos Es lo muy permitir drástico. rompe. eso. Lux, permitime, perdón la Sí, sí, se me intromisión. fue un poco la mano, se me fue un poco Perdón la la mano, intromisión, pero perdón la intromisión. lo que digo, lo que, un El ratito, plan no, no te quinquenal perdono, un consensuado ratito, por el pueblo. déjame acabar, Paisa, por favor, ¿por qué haces Sí, sí, eso? No había acabado. El plan perdón. quinquenal, la idea es que no se mueva, ¿no? O sea, que se quede ahí 10 años, 20 años. Y los que lo cumplen, los que encajan en eso, así como cuando Emilio vas a un colegio y dicen, y el colegio te llama y te dice, o sea, nosotros como ciudadanos deberíamos funcionar así. A ver, yo necesito un presidente que me resuelva el problema de la industrialización, que me resuelva el problema de la transparencia para evitar la corrupción. Necesito un presidente. Ese es el checklist. Señor, ¿usted, Keiko Fujimori, lo resuelve? No lo resuelve. ¿Quieres un país saqueador? Uy, qué pena, eso no necesitamos, vas a tener que irte a otro. Señor Milei, ¿usted resuelve ese problema? Uy, qué pena, no, eso no necesitamos, lo siento, mejore su plan, mejore su experiencia también, porque no contratas a alguien que por ejemplo, no tenga experiencia, ¿no? O Perdón, contratas a Lux. alguien que no conoce del tema, o que no Lux. tenga, que ya no haya tenido resultados antes, o que ya no haya tenido resultados antes. Existe algo que se llama consulta popular, no sé si lo han escuchado, pero o sea, se le consulta al pueblo o a una comunidad respecto de un asunto en específico, pero creo que ha sido mal enfocado y creo que no ha llevado ni ha tenido ni el dinamismo, ni la profundidad, ni se ha dimensionado de la manera adecuada, ni se ha hecho de la manera multidisciplinaria que se debería de hacer, porque también para ciertas cosas pues se necesitan en algunos casos, por ejemplo, cuestiones de conocimientos muy especializados, ¿no? De expertos en la materia que realmente puedan opinar, sean estos economistas, ingenieros, científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, gente de las comunidades que sepan al respecto. Ejemplo, ¿no? O sea, si estás hablando de una cuestión que va a modificar las cuestiones de la pesca, ¿no? O de la acuacultura, pues no solo necesitas a los expertos en ingeniería ambiental o a los biólogos marinos o a los expertos en eso, también necesitas consultar a los pescadores, a la gente que vive de ello, ¿no? A los más grandes consumidores, a la parte de las industrias y demás, y que eso además se hiciera de manera, de la forma más transparente posible, ¿no? Y para esto pues nos podemos servir de pues, los medios ahora que existen electrónicos, o sea, de la virtualidad, pero creo que también se está perdiendo de vista una cuestión en que estamos muy acostumbrados a la parte tradicional del ejecutivo, el legislativo y el judicial, y está perdiendo realmente en varios países el equilibrio de poderes, porque como es el caso de mi país, que es México, pues aquí el ejecutivo, el legislativo y el judicial está gobernado ya todo por una misma tendencia política, y entonces ya no está existiendo realmente un equilibrio de poderes. Antes era muy complicado la modificación de la Constitución, entonces creo que había que repensar ciertas cuestiones al respecto y dar mayor foco, por ejemplo, a los aspectos en algún caso, sí, legislativos, reducirlos, ¿no? Las cuestiones judiciales, ampliarlas, porque, o sea, por ejemplo, me estaba enterando que para unas cuestiones de una fiscalía llevan más de 30,000 carpetas, 13 unidades, 13 personas llevan 30,000 carpetas de investigación. Entonces, por ejemplo, el tema de la estructura es insuficiente y no requiere solo un cambio estructural sistémico de, ay, la democracia, no, es un cambio total de paradigma donde se deben de ver otras cuestiones que no hacen que sea funcional ya cómo está estructurado, ¿no? Los sistemas, y yo por lo que he escuchado es prácticamente el mismo problema que se tiene en todo Latinoamérica, ¿no? La insuficiencia de ciertas cuestiones, la insuficiencia pues de capital humano, de preparación en ciertas cosas, y yo no estaría de acuerdo en que no todos puedan votar, pero sí creo que la gente debería de votar en las cuestiones en las que tiene conocimiento para que las personas que tienen mayor incidencia y cuestiones en algún tema en específico realmente estén involucradas de fondo en el proceso. Estamos muy corrompidos y eso yo creo que hay que aceptarlo. Entonces, a mí me preocupa mucho una democracia participativa, pero juntémoslas, pensemos en algo a largo plazo con instaurar, tener ciertos rituales, tener algo del día a día, algo puede ser con esta democracia participativa donde la gente se junte, pero la gente que lidera tiene que tener la capacidad de guiarlos, ¿me entienden? De guiarlos.
hay gente que dice, todos los chamanes son buenos, ya, para resolver mi problema la ayahuasca, ¿no? Pero no es así, necesitas conseguir un buen chamán. Y no es que el buen chamán esté por todos lados, al contrario, hay mucho estafador. Entonces, ¿me entienden el punto? O sea, el ayahuasca no es la panacea, la democracia no es la panacea, la democracia participativa tampoco es la panacea, ¿me entiendes? Sino que está el factor de cómo crías a un ser humano, cómo lo mantienes en un estado consciente. Esa es la palabra. Lo mantiene. Y ese es un ejercicio que uno tiene que hacer todos los días. Y no es algo que es tan simple que en una sociedad tan complicada como la que tenemos, no la hacemos, ¿sabes? Bienvenido, Lobito. Estamos hablando de la democracia. ¿Qué opinas tú, Lobo? ¿Tú qué opinas sobre qué podríamos hacer? 50 también. Tal, Vamos primero, vale. Lobo. Perdón, Lobo, 50 llegó antes y User Ah, también. ya. No sé si User estará ahí todavía. No hay problema, Pero no hay vamos a dar problema. 2 minutitos, chicos, ¿ya? 2 minutitos y luego ya nos explayamos más bien. User, ¿estás ahí? Creo que no. Vamos con 50, a ver. ¿Qué User, opinas? listo. O sea, yo te aplaudo eso lo que tú dices porque es que en realidad el mundo es muy desigual, ¿me entiendes? Y es complejo, ¿sabes por qué? Porque uno lo mira, o sea, yo lo miro desde esta perspectiva y es algo muy pequeño. Y desde ahí puede ir cambiando la humanidad desde pequeñas acciones. Y es cuando, por ejemplo, una empresa va a contratar a muchos trabajadores, les asigna un sueldo, pero ellos dicen bajo las condiciones que determina el gobierno, ¿cierto? Pero pues obviamente sin, sin ojo oculto y sin defender a las empresas. Obviamente las empresas saben que ganan más de ese sueldo, más de lo que le están pagando a ese trabajador, obviamente. Entonces ahí lo que yo diría, venga, que las empresas no se rijan por lo que los gobiernos dicen, sino que paguen como es, páguenle bien a su trabajador, que esa persona tenga calidad de vida. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, una empresa grande, no sé, una empresa que maneja, por ejemplo, cantidades en Mercado Libre, genera aproximadamente, pongámosle, bueno, empezando, obviamente, cuando empieza una empresa ahí, por ejemplo, aquí en Colombia empieza generando dos, después cinco, y por al cabo de unos 6 meses termina generando 20, 30, 40 o hasta 50 millones de pesos. También es importancia que o sea, las mismas empresas sean como más éticas. Y también ahí entramos ahí en una parte muy importante y es que todo tipo de empresa, busca a un trabajador o cualquier trabajador y trabajadora, colaborador y colaboradora, que ellos sean éticos. Pero las mismas empresas no son éticos con las personas, ¿ven? Y ahí entonces se puede manejar una buena cosa que los mismos trabajadores, porque los mismos trabajadores está ayudando a las empresas a que esas empresas sean fuertes. Claro, por ellas bien que paguen mal, por ellas bien porque obviamente van a acumular más riqueza, ¿cierto? Pero si esas empresas fueran más honestas, más equitativas, cambiaría un montón. Cambiaría un montón, por ejemplo, cómo está la economía argentina, cambiaría un montón cómo está la economía en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador. Y si no seguimos esas normas del gobierno, que son normas jodidas, que lo que quieren es derrumbar a los que están intentando se levantar, intentando tener una mejor economía. La misma economía lo podemos hacer entre nosotros mismos, el pueblo.